En los años 80, mientras España bailaba y celebraba la democracia, había barrios enteros donde los jóvenes desaparecían de las calles. No huía, no emigraba, moría. 50.000 cadáveres, una generación entera borrada del mapa. Y el gobierno, la prensa, las familias, miraron hacia otro lado. Lo que estás a punto de ver es la historia que España enterró junto a sus muertos, la epidemia de heroína que nadie quiso llamar por su nombre. Y la pregunta que todavía hoy nadie se atreve a responder, ¿fue un accidente o fue una decisión? En la primavera de 1983, en un bloque de pisos del barrio de Vallecas, en Madrid, una madre encontró a su hijo de 19 años muerto en el baño. No había señales de violencia, no había forcejeo, solo una jeringuilla en el suelo de baldosas manchadas, el brazo izquierdo colgando sobre la bañera, y una cara que ya no era la de su hijo, sino la máscara de algo que había ido vaciándolo por dentro durante meses. El médico que firmó el certificado de defunción escribió parada cardiorrespiratoria. La causa real, la que todos sabían, pero ninguno escribió, era la heroína. Esa escena se repitió. No 100 veces, no 1000. Se repitió con una precisión industrial que debería haber encendido todas las alarmas del Estado. Se repitió en los baños de pisos de Bilbao, en los portales de Hospitalet, en los descampados de Getafe, en los parques de Valencia, en los callejones de Sevilla. Se repitió en hogares de obreros y en pisos de clase media. Se repitió hasta que dejó de ser una tragedia personal y se convirtió en la mayor catástrofe sanitaria de la democracia española. Y aún así, nadie la llamó por ese nombre. España, a principios de los 80, era un país en ebullición. Hacía apenas unos años que Franco había muerto. La dictadura había durado 40 años, 4 décadas de represión, censura y miedo congelado en la piel de la gente. Cuando llegó la transición, cuando de repente todo estuvo permitido, la sociedad española reaccionó como reacciona cualquier organismo que ha estado encerrado demasiado tiempo, con una explosión de energía descontrolada. La movida madrileña, los conciertos de rock, las noches interminables, la liberación sexual, el alcohol, las drogas. La libertad, cuando llegue de golpe, puede ser tan peligrosa como la opresión, pero la heroína no era parte de esa fiesta. La heroína era lo que esperaba en la sombra a los que se quedaban fuera de ella. Mientras en los bares del centro de Madrid los universitarios bebían combinados y hablaban de política, en los extrarradios, en los barrios donde el paro superaba el 40%, donde los hijos de los obreros no tenían trabajo, ni perspectivas, ni razones para levantarse por las mañanas, la heroína se instaló con la eficiencia silenciosa de una plaga. No llegó anunciada, no llegó con propaganda, llegó de la mano de un conocido, de un amigo, de alguien que decía que te hacía sentir que todo el dolor del mundo desaparecía de golpe. Y era verdad. Durante un rato, la heroína cumplía exactamente esa promesa. El problema era lo que venía después. Las estimaciones oficiales de mediados de los 80 hablaban de entre 80.000 y 125.000 adictos a la heroína en España. Eran estimaciones oficiales. Los expertos que trabajaban en la calle, los que recogían jeringuillas en los parques y trataban sobredosis en urgencias, hablaban de cifras 3 o 4 veces superiores. La diferencia entre los datos del gobierno y la realidad de los hospitales era en sí misma una declaración de intenciones. España
no quería saber cuántos eran, porque cuantos más fueran, más difícil resultaba ignorarlos. Y España eligió ignorarlos. No fue una decisión tomada en ninguna reunión de gabinete. No hubo ningún ministro que se levantara a decir que los yonquis eran prescindibles. Fue algo peor. Fue un consenso tácito, una especie de acuerdo no escrito entre la clase política, los medios de comunicación y la propia sociedad civil de que ciertos ciudadanos, los que pinchaban en los portales, los que robaban carteras para pagarse la dosis, los que vivían en los poblados chabolistas de las afueras, simplemente no merecían la misma atención que los demás. No eran ciudadanos con derechos, eran un problema de orden público, un problema de imagen, un problema que había que esconder, no resolver, pero los muertos se acumulaban. Y cuando en 1981 se detectaron en España los primeros casos de una nueva enfermedad llamada SIDA, cuando se confirmó que el virus viajaba con la sangre y que las jeringuillas compartidas eran su autopista más eficiente, la tragedia de la heroína adquirió una dimensión que ya no era posible minimizar con estadísticas maquilladas. España estaba a punto de convertirse en el país europeo con la tasa más alta de mortalidad por SIDA. Y la heroína era el puente que llevaba hasta allí. Lo que nadie imaginaba en 1983 era que lo peor aún no había llegado. Antes de que existiera la epidemia, existió el caldo de cultivo. Y entender ese caldo de cultivo requiere remontarse a los años 70, a los últimos años del franquismo, cuando España era un país que llevaba décadas desconectado del mundo. Durante la dictadura, las drogas eran un problema de los otros, de los hippies norteamericanos, de los estudiantes franceses, de las sociedades corrompidas por el liberalismo que Franco tanto despreciaba. En España, oficialmente, no había drogadictos. En España había orden. En España había decencia. Lo que había en realidad era una represión tan eficiente que hacía invisibles las grietas, pero las grietas existían. El hachís ya circulaba en los ambientes contraculturales españoles desde los 60. Llegaba de Marruecos a través de redes informales. Era consumido en ambientes universitarios y artísticos, y era visto con una cierta condescendencia por las autoridades que lo consideraban una excentricidad menor de los bohemios y los rojos. La heroína, en cambio, era otra categoría. En los primeros 70 era una droga de élite. Circulaba entre artistas que habían viajado, entre músicos con contactos internacionales, entre los hijos de familias adineradas que se habían educado en el extranjero. Era cara, era difícil de conseguir y, por tanto, era relativamente marginal. Todo eso cambió en 1978. El año 1978 es una fecha bisagra en la historia de la heroína española. Ese año, las redes de tráfico internacional identificaron a España como un mercado en expansión. La transición política había creado una zona de relativa laxitud institucional. La policía estaba ocupada en 1000 frentes. El sistema judicial se estaba rehaciendo desde cero. Las fronteras eran permeables y la demanda de nuevas experiencias entre una juventud hambrienta de libertad era enorme. Las condiciones perfectas para hacer negocio. Las mafias italianas fueron las primeras en mover ficha. La Cosa Nostra había identificado la costa mediterránea española como una ruta alternativa para el tránsito de heroína hacia los Estados Unidos, una vía que esquivaba los controles que se habían endurecido en Francia tras el desmantelamiento de la conexión francesa. Lo que empezó como una ruta de tránsito pronto se convirtió en algo más. Los intermediarios locales empezaron a retener parte de la mercancía para venderla en el mercado doméstico. El precio era bajo porque la cantidad era abundante, y la demanda, una vez que la sustancia estuvo disponible en los barrios, creció con una velocidad que nadie supo anticipar. Los kinkis fueron los primeros en comercializarla a escala de barrio. Los kinkis eran una subcultura específicamente española. Jóvenes de los suburbios industriales, hijos de la emigración interior,
criados en la periferia de las grandes ciudades en un entorno de pobreza, delincuencia menor y ausencia total de perspectivas. No tenían estudios, no tenían trabajos, tenían velocidad, valentía y la habilidad para moverse en los márgenes de un sistema que nunca los había considerado parte de él. Cuando la heroína llegó a sus barrios, algunos la probaron y cayeron, otros la vendieron y prosperaron. La mayoría acabaron haciendo las dos cosas al mismo tiempo. El mecanismo era devastadoramente simple. Un traficante de medio nivel compraba un alijo a los distribuidores vinculados a las mafias extranjeras. Fraccionaba el producto. Se lo vendía a varios kinkis del barrio. Esos kinkis lo vendían al menudeo a sus vecinos, a sus amigos, a sus primos. Y cuando ellos mismos se enganchaban, lo que ocurría con una frecuencia que nadie quería reconocer, se convertían a su vez en traficantes para poder costearse su propia dosis. La cadena se autorreplicaba, el mercado se expandía, y las instituciones tardaban en comprender lo que estaba ocurriendo, porque lo que estaba ocurriendo nunca había ocurrido antes en España con esa velocidad y esa escala. El País Vasco fue el territorio donde el fenómeno adquirió sus dimensiones más oscuras. En Guipúzcoa y Vizcaya, el declive de la industria pesada había dejado sin futuro a miles de jóvenes obreros. Las plantas siderúrgicas cerraban, los astilleros reducían plantilla. El desempleo juvenil era una constante que el Estado no sabía abordar y que la sociedad vasca procesaba con una intensidad particular, alimentada por la tensión política del conflicto con ETA. En ese contexto, la heroína no llegó solo como una droga. Llegó como una respuesta a un vacío que nadie más estaba llenando. La estructura social vasca, basada en las cuadrillas, el grupo de amigos que funciona como unidad cultural básica, se convirtió en el vector perfecto para la propagación del consumo. Si el referente del grupo probaba la heroína, el resto del grupo lo seguía. La presión de los pares, en una cultura donde la pertenencia al grupo era un valor fundamental, actuaba con una eficacia brutal. Las estadísticas lo confirmaron con frialdad. A principios de los 80, cerca de 10.000 jóvenes vascos eran adictos a la heroína. En 1988, mientras la media nacional de afectados por SIDA era de 47 por millón de habitantes, en Euskadi la cifra ascendía a 88, casi el doble. Esos números no eran un accidente. Y tampoco eran, como algunos quisieron creer, el resultado de una conspiración del Estado español para destruir a la juventud abertzale. Eran el resultado de una tormenta perfecta: desempleo estructural, tejido social vulnerable, ausencia de políticas de prevención y la llegada masiva de una sustancia que prometía alivio inmediato a un dolor que no tenía nombre claro, pero que todos sentían. La juventud española de los 80 no buscaba la heroína porque quisiera destruirse. La buscaba porque nadie le había dado nada mejor a lo que aferrarse. Una vez que la heroína entró en España, no entró en desorden. Entró con una lógica, con una arquitectura, con una cadena de suministro tan eficiente que haría enrojecer de envidia a cualquier empresa de distribución logística moderna. Y esa arquitectura funcionó durante años, sin que ninguna institución del Estado fuera capaz de desmantelarla de forma efectiva. El nivel más alto del sistema era internacional. Las grandes partidas de heroína llegaban de Asia Central a través de rutas que atravesaban Turquía, los Balcanes y la Europa mediterránea. Los grupos criminales italianos, con sus conexiones heredadas de la vieja conexión francesa, eran los grandes intermediarios. Usaban los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras como puntos de entrada, aprovechando la relativa debilidad de los controles aduaneros de un país que todavía estaba construyendo sus instituciones democráticas desde cero. La heroína entraba en contenedores de mercancías legales, en los equipajes de correos humanos, en los compartimentos ocultos de camiones que cruzaban la frontera francesa. Entraba con la normalidad anónima de cualquier producto de importación. En el nivel intermedio estaban los distribuidores locales.
clans familiares gitanos en algunas ciudades, grupos de kinkis con contactos en el mundo del hampa en otras, redes de inmigrantes africanos en los puertos. No había un cartel centralizado. No había una sola organización que controlara el mercado. Era un ecosistema descentralizado, flexible, resiliente. Si caía un eslabón, el sistema se reorganizaba en días. Esta descentralización era precisamente lo que lo hacía tan difícil de combatir para unas fuerzas policiales que estaban acostumbradas a buscar jerarquías y jefes visibles. En el nivel más bajo estaban los vendedores de calle. Y aquí es donde el sistema alcanzaba su perversión más sofisticada, porque los vendedores de calle, en la mayoría de los casos, eran adictos que vendían para financiar su propia dosis. No obtenían beneficios significativos. Asumían todos los riesgos. Eran el escudo humano que protegía a los niveles superiores de la cadena. Si un vendedor de calle era detenido, perdía la única fuente de ingresos que tenía para comprar su droga, pero no podía delatar a sus proveedores porque, si lo hacía, no solo perdía el acceso a la heroína, perdía también la protección del barrio. Era una trampa perfecta. El sistema se alimentaba de su propio combustible. Los puntos de venta eran conocidos, no como secretos bien guardados, sino como realidades que todo el mundo veía y nadie era capaz de cerrar. Las escaleras de ciertos bloques de pisos, los descampados detrás de las vías del tren, los portales de edificios abandonados en proceso de derribo. En Madrid, los barrios de Vallecas, Carabanchel, Horcasitas y el Pozo del Tío Raimundo tenían sus plazas de distribución tan consolidadas que los vecinos podían señalar las esquinas exactas sin dudarlo. Y sin embargo, las redadas eran esporádicas. Los detenidos salían en pocos días. Y el negocio se reanudaba con una normalidad que resultaba obscena. La retirada de opiáceos de las farmacias fue el catalizador que terminó de consolidar el mercado negro. Durante los primeros años 70, algunos adictos conseguían mantener su dependencia con fármacos legales, codeína, morfina, derivados que se dispensaban con relativa facilidad, pero la oleada de atracos a farmacias que azotó Madrid en 1977, más de 700 incidentes en un solo año, llevó a las autoridades a restringir drásticamente el acceso a esos medicamentos entre 1978 y 1983. El resultado fue exactamente el contrario del que se buscaba. Los adictos, que hasta entonces gestionaban su dependencia con fármacos controlados, se vieron empujados al mercado clandestino, donde la heroína era más barata, más accesible y más potente. La medicina se retiró, la droga avanzó. El cine kinky documentó todo esto en tiempo real. No como una elección artística reflexiva, sino como el reflejo instintivo de una industria cinematográfica que descubrió que la realidad cruda de los extrarradios vendía entradas. Directores como Eloy de la Iglesia o José Antonio de la Loma filmaban con actores que no eran actores sino delincuentes que se interpretaban a sí mismos en localizaciones que no eran decorados, sino los mismos portales y descampados donde el drama se vivía fuera de cámara. El Pico, la película de 1983, fue la primera en mostrar con claridad explícita el proceso de la adicción a la heroína. No era un mensaje de advertencia, era un retrato.
Y el público fue a verlo en masa porque en esa pantalla reconocía a su vecino, a su hermano, a su hijo. Los actores del cine kinky morían fuera del rodaje por las mismas razones que sus personajes morían dentro. José Luis Manzano, el protagonista de varias películas de Eloy de la Iglesia, murió a los 29 años. El Torete, cuyo nombre real era Ángel Fernández Franco, murió a los 35. El Vaquilla, Juan José Moreno Cuenca, pasó décadas entrando y saliendo de prisión, enfermo, destruido por la misma sustancia que lo había convertido en una estrella de los márgenes. Sus muertes no fueron noticias de portada, fueron esquelas pequeñas en páginas interiores. España ya estaba acostumbrada a enterrar a esa generación sin hacer demasiado ruido. Mientras tanto, el sistema seguía funcionando. Las rutas del narcotráfico estaban tan consolidadas a mediados de los 80 que algunos analistas calculaban que por España transitaba una parte significativa de la heroína que llegaba a Europa occidental. El Estado recaudaba impuestos de los negocios que florecían alrededor de esas rutas, desde los bares donde se hacían negocios hasta los talleres de coches donde se lavaba dinero. La economía sumergida del narcotráfico se había integrado de forma invisible en la economía oficial de muchos barrios. Sacar la heroína de esos barrios hubiera requerido desmontar estructuras económicas enteras que, paradójicamente, eran lo único que mantenía a flote a muchas familias. El sistema era perfecto, precisamente porque nadie tenía verdadero interés en destruirlo por completo. En 1985, el gobierno socialista de Felipe González publicó el primer Plan Nacional sobre Drogas. Era el reconocimiento oficial de que existía un problema, que había que hacer algo, que el Estado tenía una responsabilidad que hasta ese momento había eludido con comodidad. Fue un paso importante y llegó 10 años tarde. Para 1985, la epidemia de heroína llevaba casi una década devorando a una generación. Las urgencias de los hospitales públicos de Madrid, Barcelona y Bilbao estaban saturadas de sobredosis. Los centros de desintoxicación que existían eran insuficientes, mal financiados, basados en metodologías que en muchos casos resultaban más traumatizantes que la propia adicción. Y el VIH, ese enemigo invisible que viajaba con la sangre en las jeringuillas compartidas, estaba multiplicándose con una velocidad que los epidemiólogos miraban con horror creciente. Los datos del SIDA en España contaban una historia brutal con precisión científica. En 1981 se habían detectado los primeros 4 casos. En 1986, la cifra de muertos por la enfermedad ascendía a 189. En 1990 eran 2033. En ese mismo año, el 69,7% de todos los casos de SIDA en España estaban asociados al uso de drogas intravenosas. España no era el único país europeo afectado por el VIH, pero era el único donde la heroína era el principal vector de contagio. En el resto de Europa occidental, el virus se transmitía predominantemente por vía sexual. En España, se transmitía por las agujas. La razón era técnica y trágica al mismo tiempo. En España, el consumo de heroína se había establecido predominantemente por vía intravenosa desde el principio, a diferencia de otros países donde la inhalación era más común. Y la escasez de jeringuillas, combinada con la clandestinidad del acto de consumir, llevó a los usuarios a compartir el material. Una jeringuilla pasaba de mano en un portal oscuro, sin agua para limpiarla, sin luz suficiente para ver si la aguja estaba en condiciones. Cada intercambio de sangre era una posibilidad de contagio. Y en los barrios más afectados, donde los usuarios se concentraban en grupos compactos, la probabilidad se convirtió en certeza estadística. Las cárceles transformaron el problema en catástrofe. Los adictos que cometían delitos para financiar su consumo, y que eran la mayoría, acababan tarde o temprano en prisión. Dentro de la prisión,
El acceso a la heroína era paradójicamente más fácil que en la calle en algunos centros. Los reclusos con contactos conseguían droga, y las condiciones de hacinamiento, la falta de jeringas limpias, la ausencia de programas de reducción de daños convertían cada centro penitenciario en un reactor de contagio. En 1990, se estimaba que aproximadamente el 30% de la población reclusa en España era VIH positiva, 30 de cada 100 presos, un número que ningún sistema sanitario podía ignorar y que, sin embargo, el sistema penitenciario intentó durante años gestionar como si fuera un problema de orden interno y no una emergencia de salud pública. La respuesta social fue tan dañina como la inacción institucional. El SIDA generó una psicosis de proporciones medievales. La enfermedad se asoció primero con los homosexuales y después con los drogadictos, y esa doble estigmatización creó una categoría de personas que muchos ciudadanos consideraban, en lo más profundo de su mentalidad, que se habían buscado su propio destino. Las familias de los afectados ocultaban las causas de la enfermedad. Decían que era un cáncer, una hepatitis, cualquier cosa que resultara más digna socialmente que admitir que su hijo, su hermano o su marido había muerto de SIDA por la heroína. El silencio era el mecanismo de supervivencia familiar en un entorno que no ofrecía compasión. En el País Vasco, la respuesta tomó una dimensión política que complicó aún más el panorama. La izquierda abertzale, el entorno político de ETA, desarrolló y difundió la teoría de que la heroína en los barrios obreros y nacionalistas no era un fenómeno espontáneo, sino una operación deliberada del Estado español para desmovilizar a la juventud revolucionaria. La droga como arma contrainsurgente, la adicción como mecanismo de control social. La teoría era seductora precisamente porque era imposible refutarla del todo. Las fuerzas de seguridad del Estado sí habían descuidado el control del narcotráfico en el País Vasco, no porque tuvieran una estrategia de desmovilización, sino porque estaban concentradas casi exclusivamente en la lucha contra el terrorismo y en su propia autoprotección. Pero ese descuido, independientemente de sus causas, producía efectos reales y concretos. Los barrios se inundaban de heroína mientras la policía miraba hacia otro lado. ETA adoptó el papel de purificadora de la comunidad. Entre 1980 y 1994, la organización terrorista asesinó a 43 personas bajo la acusación de ser traficantes o confidentes de la policía. Algunos de los ejecutados eran efectivamente pequeños distribuidores de droga. Otros eran vecinos que habían tenido algún contacto periférico con el mundo del narcotráfico sin ser realmente parte de él. Y algunos eran simplemente personas en el lugar equivocado en el momento equivocado, víctimas de delaciones motivadas por rencillas personales o por intereses que nada tenían que ver con la lucha contra las drogas. ETA no purificó nada. Añadió cadáveres a una pila que ya era insoportablemente alta. La ciudadanía respondió donde el Estado no llegaba. Las asociaciones de madres y padres de drogodependientes emergieron en los barrios más afectados con una energía desesperada y una eficacia que avergonzaba a las instituciones. Organizaban grupos de ayuda mutua en locales parroquiales, presionaban a los ayuntamientos para conseguir centros de atención, acompañaban a los enfermos al hospital cuando sus propias familias los habían abandonado. Eran mujeres, sobre todo mujeres, que se negaban a que el silencio fuera la única respuesta posible, que reclamaban en voz alta lo que el Estado no quería reconocer, que sus hijos eran ciudadanos, que su dolor tenía nombre, que la epidemia no era un fenómeno natural sino el resultado de decisiones políticas y omisiones institucionales. Sus voces no llegaron a la agenda política hasta que fue demasiado tarde para cambiar el curso de la catástrofe. Y mientras tanto, el pico de la mortalidad se acercaba con la inercia imparable de una ola que nadie había querido ver venir. El año 1995 fue el año más mortífero. 5.857 personas murieron de SIDA en España en ese año, 14,9 por cada 100.000 habitantes. Era la tasa más alta de Europa Occidental. Era un récord que ningún gobierno hubiera querido ostentar y que, sin embargo, se había construido con años de negligencia acumulada, de presupuestos insuficientes, de campañas de prevención que llegaban tarde y mal,
de un sistema de salud pública que había tratado la epidemia como un problema de minorías irrelevantes hasta que las cifras se volvieron imposibles de ignorar. Ese mismo año, en un congreso médico internacional, se presentaron los primeros resultados prometedores de los tratamientos antirretrovirales combinados. La triple terapia, la combinación de fármacos que atacaban el VIH en diferentes puntos de su ciclo vital, estaba cambiando la naturaleza de la enfermedad. El SIDA seguía siendo incurable, pero dejaba de ser necesariamente mortal a corto plazo. En 1996, el año siguiente al pico de mortalidad, los datos comenzaron a girar. Las muertes descendieron. Los enfermos que accedían al tratamiento ganaban años de vida que antes no tenían. La ciencia llegó a donde la política había fracasado, pero la heroína no desapareció. Los programas de metadona comenzaron a extenderse a mediados de los 90 como una estrategia de sustitución que buscaba estabilizar a los adictos más graves, alejarlos del mercado negro, reducir la transmisión del VIH. Era una medida pragmática, desprovista de ideología, basada en la evidencia clínica de que tratar la adicción como una enfermedad producía mejores resultados que criminalizarla. Funcionó, al menos parcialmente. Los programas de intercambio de jeringuillas, las salas de consumo supervisado que comenzaron a surgir en algunas ciudades, las unidades móviles de atención en calle, todas esas herramientas redujeron el daño en los márgenes de un problema que nunca sería completamente resuelto. Lo que no volvió fue la generación que se había perdido. Los barrios que habían sido el epicentro de la epidemia llevaban una década en proceso de vaciamiento silencioso. Los muertos no eran sustituidos. Los supervivientes estaban enfermos o destruidos o habían conseguido salir por caminos que costaba no llamar milagros. Los que quedaban eran fantasmas en pisos donde faltaban demasiados miembros de la familia, en calles donde se conocía el nombre de cada vecino muerto, pero nadie sabía muy bien cómo hablar de ellos. En una España que había optado por mirar hacia adelante, porque mirar hacia atrás resultaba insoportable. La droga fue la segunda mayor preocupación de los españoles en 1994, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. Un 51,6% de los encuestados la señalaban como uno de los problemas principales del país. Era una cifra enorme. Era el reconocimiento colectivo de que algo había salido terriblemente mal. 25 años después, en 2019, ese mismo indicador había caído al 0,2%. No porque el problema hubiera desaparecido, sino porque España había decidido que ya no quería pensar en él. El olvido fue tan sistemático como la propia epidemia. Las familias que habían perdido hijos no encontraban espacios públicos donde honrar esa pérdida. No había monumentos, no había conmemoraciones oficiales. No había el tipo de duelo colectivo que otras tragedias nacionales habían generado. Las causas de muerte en los certificados oficiales seguían siendo eufemismos. Las historias de los heroinómanos seguían siendo relatos de vergüenza familiar, no de victimización sistémica. El estigma sobrevivió a los cuerpos de los muertos y se instaló sobre las memorias de los supervivientes con una dureza que los años no habían suavizado. Los barrios donde había ocurrido todo se transformaron. La gentrificación convirtió algunos de los epicentros de la epidemia en zonas residenciales cotizadas,
con cafeterías de especialidad y mercados de diseño donde antes había portales con jeringuillas. El pasado se pavimentó, se pintó por encima, se construyó sobre él. Pero en los márgenes del mapa urbano, en las zonas que la gentrificación no había alcanzado o que había empujado hacia afueras aún más lejanas, el problema persistía con una tosudez que negaba cualquier narrativa de resolución. En la Cañada Real, en algunos polígonos de las periferias metropolitanas, las jeringuillas nunca llegaron a desaparecer del todo. El mapa de la exclusión cambió de forma, pero no de fondo. La nueva generación de hijos de aquellos supervivientes comenzó, a partir de los años 2010, a buscar respuestas que sus padres nunca les habían dado. No encontraron archivos ordenados, ni historias accesibles. Encontraron silencios. Encontraron evasivas. Encontraron padres que miraban hacia otro lado cuando se mencionaba cierto año, cierto nombre, cierto barrio. Esa búsqueda generacional se canalizó a través del arte, de la literatura, de series de televisión que comenzaron a abordar el período con una honestidad que los documentales oficiales habían esquivado durante décadas. Era una arqueología emocional hecha por gente que excavaba en su propio suelo familiar buscando los huesos de una historia que nadie había querido enterrar con dignidad. El cine kinky experimentó un renacimiento extraño e incómodo en esa misma época. La estética de los extrarradios de los 80, las chaquetas de cuero, los peinados, las camisetas de rayas, se convirtió en referencia visual para el trap y el hip hop español, para los videoclips de una nueva generación que romantizaba, sin saberlo del todo, la iconografía de una tragedia que no había vivido. El debate sobre esa apropiación estética, sobre la diferencia entre homenaje y banalización, entre memoria y mercancía, era en sí mismo un síntoma de que la herida nunca se había cerrado del todo, que seguía sangrando. Aunque la sangre ahora fuera simbólica, España lideró Europa en muertes por SIDA durante años. Esa frase, dicha así, en seco, sin adornos, pesa de una manera específica, no como dato histórico, sino como acusación, como la prueba de que en algún momento alguien tomó decisiones o decidió no tomarlas, y que esas no decisiones tuvieron consecuencias medibles en vidas humanas. Los responsables políticos de aquellos años siguieron sus carreras, recogieron sus honores, escribieron sus memorias, y en esas memorias, la epidemia de heroína ocupa casi siempre pocas páginas, mencionada de pasada como uno de los muchos desafíos de una transición democrática compleja. Los muertos no escribieron memorias. Hay una pregunta que ningún gobierno español ha respondido de forma satisfactoria. No es una pregunta sobre conspiraciones ni sobre teorías de Estado. Es una pregunta más sencilla y más incómoda. ¿Por qué tardó tanto? ¿Por qué pasaron años, más de una década, entre el momento en que la epidemia era visible a ojos desnudos en cualquier barrio obrero de España y el momento en que el Estado adoptó respuestas a la altura del problema? ¿Qué cálculo político? ¿Qué evaluación de costes y beneficios? ¿Qué jerarquía implícita de vidas que merecen ser salvadas y vidas que pueden sacrificarse en silencio justificó esa demora? La respuesta más honesta es también la más terrible. No hubo un plan maestro. No hubo una reunión secreta donde alguien decidiera que los yonkis eran prescindibles. Lo que hubo fue algo más banal y más difícil de combatir. Indiferencia estructurada. La indiferencia de un sistema político que aprendió a no ver a los que no votaban, que no hacían lobby, que no aparecían en las páginas de sociedad de los periódicos. La indiferencia de una clase media que prefería que el problema permaneciera en los extrarradios y no en su campo de visión.
La indiferencia de una prensa que cubría la heroína como crónica de sucesos y no como análisis de política pública. La indiferencia acumulada de una sociedad que había sobrevivido 40 años de dictadura, desarrollando como mecanismo de defensa la capacidad de no mirar lo que no quería ver. Esa capacidad no se apagó con el final del franquismo. Se adaptó, se recalibró, encontró nuevos objetos de invisibilización, y los heroinómanos de los 80 fueron uno de esos objetos, quizá el más eficiente, porque venían ya envueltos en un estigma que hacía que mirarlos resultara moralmente incómodo. Si los veías como enfermos, el Estado había fallado. Si los veías como delincuentes, eran responsables de su propio destino. La segunda opción era mucho más cómoda, y España, en su mayoría, eligió la segunda opción. La cifra de 58.000 muertos que se atribuye a la conjunción de heroína y sida en España durante ese periodo es una estimación. Algunos investigadores hablan de más, nadie habla de menos. Es un número que, si hubiera surgido de un conflicto armado o de un desastre natural, habría generado memoriales, comisiones parlamentarias de investigación, reconocimientos oficiales, días de conmemoración. En cambio, generó silencio. Generó el tipo específico de silencio que las sociedades producen cuando no saben cómo integrar una pérdida que no encaja en ninguna narrativa heroica disponible. Los muertos de la heroína no murieron defendiendo nada reconocible. No murieron en una guerra, no murieron por una causa, no murieron como mártires de ningún ideal. Murieron de la manera más anónima y más solitaria, en baños de pisos, en portales, en descampados, en celdas de prisión. Y esa manera de morir, desprovista de cualquier grandiosidad que la hiciera tolerable para la memoria colectiva, fue quizá la razón más profunda del silencio. No había forma de honrarlos sin admitir, al mismo tiempo, que el sistema los había abandonado. La heroína no ha desaparecido de España. Ha cambiado de forma, de nombre, de código postal. Lo que fue la heroína en los 80 es hoy otras sustancias en otros barrios, con la misma lógica implacable. La droga que más se afianza siempre es la que mejor responde a la desesperación disponible en ese momento y en ese lugar. Y la desesperación nunca termina de irse del todo de los mismos barrios, de las mismas periferias, de los mismos hogares donde el futuro sigue siendo una promesa que el sistema hace sin intención de cumplir. Los hijos de los supervivientes están creciendo. Están haciendo las preguntas que sus padres no pudieron hacer porque estaban demasiado ocupados sobreviviendo. Están buscando en los archivos, en los testimonios, en el cine y en la música de aquella época las claves de una historia que les pertenece, aunque nadie se la haya contado. Esa búsqueda es la única forma de duelo real que esa generación nunca pudo hacer. Es también la única garantía posible, aunque siempre insuficiente, de que algo así no se repita exactamente igual la próxima vez. Aunque la próxima vez, como siempre, llegará de una forma que no supimos anticipar. España eligió olvidar. Eligió construir sobre las ruinas sin sanar las heridas. Eligió mirar hacia Europa, hacia la modernidad, hacia el futuro que prometía la integración comunitaria, mientras en los sótanos de esa modernidad reluciente se pudrían los cuerpos de una generación a la que nadie encontró la forma de incluir en el proyecto. El milagro económico español de los 90 se construyó, en parte, sobre esa ausencia. Sobre el espacio que dejaron los que no llegaron a ver el siglo XXI. 58.000 muertos. Una generación entera. Y la pregunta que debería mantenernos despiertos por las noches no es si aquello fue un plan o un accidente. La pregunta es más simple y más dura. Si hubieran sido los hijos de los ricos, ¿también habrían tenido que esperar una década a que el Estado reaccionara? Esa pregunta no tiene respuesta oficial. Nunca la ha tenido. Y mientras no la tenga, el monstruo que devoró a esa generación no está muerto. Está esperando, con toda la paciencia del mundo, a que volvamos a mirar hacia otro lado.